A continuación, vamos con la charla 5 tips para automatizar el SEO local de tu negocio con inteligencia artificial de Matías Romero. Y Matías es consultor, divulgador y formador especializado en SEO local, con más de 5 años de experiencia en el sector, cofundador de Yin Yang Academy, la primera academia de SEO local en habla hispana. Ha formado a más de 300 alumnos activos en estrategias de posicionamiento para negocios locales. En su carrera, pues se ha enfocado en ayudar a pequeñas empresas a mejorar su visibilidad online mediante técnicas de SEO local, tanto en sus propios proyectos como en los de sus clientes. Y Matías es un referente en la comunidad WordPress, habiendo sido ponente en WordCamp Griñón 2022, donde compartió su conocimiento sobre cómo mejorar el posicionamiento local sin incurrir en penalizaciones. Y además es cofundador de Yin SEO Local, un ecosistema dedicado a negocios locales que ofrece servicios y formación especializada en SEO. En esta charla vamos a aprender cómo automatizar tareas relacionadas con el posicionamiento local de tu negocio, acciones que pueden hacer en tu web y ficha de Google para alcanzar las primeras posiciones del ranking. Así que todo tuyo. Muchas gracias. Buenas, ¿qué tal? Bueno, se perdieron una canción que me hicieron hace un momento, que la verdad es que bastante chula, con IA, supongo, no creo que hayan contratado a nadie, pero mola mucho. Y también mola mucho los 5 tips que os voy a mostrar para utilizar inteligencia artificial con negocios locales. Aunque antes de empezar me gustaría saber un poco cómo está vuestro conocimiento con respecto a lo que es el SEO local. Si os hablo de SEO, que levante la mano a quien le suena, ¿no? Sabe lo que es el SEO, aunque sea un poco. ¿Vale? Y si digo SEO local, ahí ya no tanto. Vale, es normal. Porque, como veremos ahora, es como la especialización de la especialización. Este soy yo. Ahora, en un momento, volveré a esta diapositiva, pero primero quiero pedir disculpas a la organización porque me pidieron una foto de perfil y como hace muchos años que no la actualizo, pues nada, la hice con la IA de FreePic, pero bueno, en este caso por lo menos está justificado, ¿no? Porque ya que va a ir de IA, pues qué mejor que demostrar que hasta para estas cosas nos pueden servir. También me gustaría agradecer a toda la comunidad WordPress, en concreto a la de la WordCamp Málaga, porque mi primera WordCamp, de hecho mi primer evento al que asistí como asistente, fue la WordCamp de Málaga de 2020, que de hecho fue la última que se hizo antes de que nos confinaran a todos, creo que fue el día después o el siguiente. Pero fue un punto de inflexión porque a partir de esa WordCamp yo empecé a hacer muchas cosas en Internet. Algunas han dado dinero, otras no, pero la mayoría de estas cosas están relacionadas con Google, más específicamente con el SEO y muy concretamente con el SEO local, es decir, la hiperespecialización. Y estas cosas, por eso digo que iba a volver a esta diapositiva, son desde formación, divulgación, tenemos una agencia, ahora estamos desarrollando un SaaS y todo alrededor del SEO local. Y lo hacemos porque realmente es muy rentable, es una disciplina muy rentable que beneficia a muchos tipos de negocios, ¿vale? Algunos sí nos lo podemos imaginar un poco más, como por ejemplo, no sé, un fontanero, un abogado, damos por hecho que es un tipo de negocio que es local, ¿no? Que si yo necesito sus servicios, tiene que estar en una localidad que seguramente sea en la que yo esté en ese momento. Pero luego hay otros tipos de negocio que también son locales que a lo mejor no los teníamos tan ubicados y decimos, ostras, pues puede ser, ¿no? Por ejemplo, pilotos de drones. O sea, un piloto de dron es un servicio que es local o incluso hay negocios locales en los cuales el público objetivo que busca ese negocio puede estar en la otra punta del mundo. Esto ocurre mucho, por ejemplo, con los colegios que ofrecen servicios de Erasmus, por ejemplo, ¿no? Para alumnos que quieren venir aquí a la Costa del Sol a formarse, pues ese posible alumno va a hacer la búsqueda desde otro país, ¿vale? Y aún así Google va a entender que es una búsqueda local y le va a mostrar, en este caso, colegios pues de Fuengirola, Málaga o cualquier lugar de la Costa del Sol. Y como os digo, es una especialización que es muy rentable tanto para el que ofrece el servicio, en este caso puede ser un consultor de SEO local, también es muy rentable para nosotros que damos formación sobre eso y evidentemente también es muy rentable para los negocios
¿Por qué? Porque lo que es Google Maps como plataforma tiene millones de usuarios cada día. De hecho, desde 2019 que ya tienen más de 1 billón con B de usuarios activos, recurrentes, ¿vale? Y las fichas de Google, que seguramente en algún momento de vuestra vida todos habéis visto alguna, son perfiles de empresa que se pueden crear de manera gratuita. Es decir, a un negocio no le va a cobrar Google por aparecer ahí. Sin embargo, cuando alguien hace una búsqueda de un negocio relacionado con el servicio que necesita el cliente, Google va a mostrar esa ficha. Entonces, es como tener una página web gratis, pero con muchas menos complicaciones. Aunque no todo es bonito. Evidentemente, el entorno está cambiando mucho, muy rápido. Con la inteligencia artificial es prácticamente una locura. Y da un poco de vértigo. Da un poco de vértigo porque muchas veces da la sensación de que ocurren demasiados cambios y no somos capaces de estar a todo, ¿vale? Es totalmente normal. Pero de esa misma manera que sentimos un vértigo con la inteligencia artificial, podemos apalancarnos en ese vértigo para poder hacer cosas que antes eran impensables, ¿vale? Y en eso es en lo que me quiero centrar en esta charla, en acciones muy concretas que podéis aplicar en cualquier tipo de negocio local, tanto para automatizar, escalar o agilizar vuestro negocio. Voy a empezar con la primera herramienta, ¿vale? Que de hecho hace un momento era de la que estábamos comentando por aquí, que es Freepik, ¿vale? Freepik, de hecho, en su origen, una empresa malagueña, ahora la compró una compañía sueca, si no me equivoco. Y recuerdo que en 2022, poco después de todo el boom de ChatGPT, Freepik organizó en el Museo del Automóvil de aquí de Málaga una charla para sus trabajadores, ¿vale? Y en esa charla, de hecho me pude colar, bueno, no trabajo para Freepik, pero conseguí que me invitaran, ya estaban muy concienciados de que ellos tenían que integrar la IA dentro de lo que en ese momento era una herramienta de stock de imágenes, de vídeos, de iconos, lo que sea, ¿no? Y a día de hoy es una suite de inteligencia artificial que tiene muchísimas funcionalidades. Y algunas de ellas nos van a venir muy bien para generar tanto imágenes o vídeos desde una instrucción de texto, ¿vale? Lo que se conoce como un prompt. También para mejorar la resolución de imágenes o vídeos que tengamos en poca calidad. Cambiar el aspect ratio, que básicamente pues, si la tengo horizontal y la necesito cuadrada o la necesito vertical, etcétera, ¿vale? Es cierto que no es una herramienta gratuita, aunque tiene un plan gratuito, pero para la parte de IA la mayoría de funciones no están disponibles, pero tampoco es que sea excesivamente caro. De hecho, desde 5 euros al mes tenéis una barbaridad de créditos. Y creo que en el Black Friday y demás suelen hacer promociones chulas. Pues una de las herramientas que nosotros usamos en Freepik es la de crear personajes consistentes. Ese hombre que aparece a la derecha de todo es Manuel, es uno de nuestros clientes de nuestra agencia de SEO local. Ellos tienen una empresa de cerrajería en Valencia, ¿vale? Pues, como comprenderéis, un sector como la cerrajería o incluso fontanería, etcétera, es muy complicado y seguramente si habéis llevado alguna web de servicio, es muy complicado pedirle al cliente de, oye, sácate fotos mientras estás trabajando, ¿no? Porque lo último que va a pensar es en sí, me voy a poner yo a sacarme fotos mientras estoy aquí cambiando la cerradura. No puedo. Tendría que contratar a un fotógrafo, pasar toda la mañana con él, mucho lío y mucha inversión. Pues las 3 imágenes que hay a la izquierda son generadas 100% con inteligencia artificial, ¿vale? En este caso, Freepik, que es la interfaz con la que tú lo utilizas, tira del modelo de Flux en su versión 1 para poder crear estos personajes consistentes, ¿vale? Para ello, le tenemos que dar 12 fotos en buena calidad de la persona de la que queramos crear ese personaje en distintas situaciones. Estas fotos no tienen que ser trabajadas, pueden ser fotos simplemente que se le vean distintos ángulos y demás, pero vamos, incluso si aparece en una foto más personas, también valdría, ¿vale? Es para que podamos nutrir a ese modelo y que luego te lo pueda crear en distintas situaciones. Y luego podemos también elegir o crear el estilo, ¿no? Normalmente para
tema de fotos de negocios locales, tanto la web como la ficha de Google, lo que vamos a querer es que sea un estilo realista para que parezca de verdad, ¿no? Pero si quisierais, por ejemplo, jugar con un estilo más creativo, también se puede. Para ello, lo que te va a decir, una vez se haya generado este modelo, ¿vale? Tú le cargas las dos imágenes y va a tardar un par de minutos en crear el modelo. Luego te va a decir, vale, pues dime qué quieres que haga, ¿no? Con este modelo. En este caso tenéis dos opciones, lo podéis hacer bien o lo podéis hacer mejor. Bien es decirle, pues en mi caso, ¿no? Una foto mía en un escenario dando una charla de SEO local. O lo podéis hacer mejor, podéis ir a Grok, que es la inteligencia artificial de Elon Musk, ¿vale? La de Twitter y demás, que Grok también tiene integrado Flux, ¿vale? Igual que FreePic. Entonces entiende muy bien las instrucciones que Flux necesita para poder generar este tipo de imágenes. Entonces, os iríais a Grok y le diríais, oye, créame tú el prompt que le darías a Flux para poder generar una imagen en buena calidad, en este caso de un personaje llamado Matías, dando una charla de SEO local. Y ahí podéis ver que, bueno, el resultado que me dio FreePic no está mal, pero la de Flux a mí me mola más, ¿vale? Entonces, que sepáis que podéis ir jugando con eso, porque a pesar de que funciona desde FreePic, lo que está tirando aquí es Flux, que puede estar en muchas herramientas. Una de ellas es Grok, que es gratuita, ¿vale? Tiene modelos de pago, pero con la gratuita va que chuta. Aquí he recopilado algunas preguntas que a lo mejor me podéis hacer al final, ¿vale? Pero como voy a comentar varias herramientas, prefiero ir por secciones y así no se mezclan todo, aunque luego me podéis hacer sin problema. Una de estas preguntas es, oye, ¿y Google no detecta estas imágenes como que están generadas con IA? Pues sí, las puede detectar. De la misma manera, también se puede eliminar, hay formas de eliminar esa especie de huella digital que se queda en las imágenes generadas con IA. E incluso, y esto es gracioso, pero hay una IA de Google que te puede ayudar a eliminar esos patrones. O sea, que es como el propio Google, ¿no? Anulando a Google y entra en un bucle infinito que, bueno, ya verán hechos lo que hacen. ¿Qué tipo de imágenes puedo crear para mi negocio local? Pues de todo tipo, ¿vale? En entornos dando un servicio, en una ubicación concreta. Esto para las fichas de Google va muy bien porque a Google le gusta que tengamos las fichas con mucho contenido multimedia, ¿vale? Porque Google entiende que Google Maps no es solo un mapa para ir de punto A a punto B. Entiende que Google Maps también es una red social, ¿vale? Es una red social porque hay reseñas, hay comentarios, hay perfiles de local guide. Entonces, toda la parte multimedia es muy importante. Y si son imágenes realistas, pues ya habéis visto que sí, que se puede sin problema. Vale, pasamos al siguiente punto. Yo creo que tiempo, bien. El blog, ¿vale? El blog es importante también para los negocios locales. No tanto como una fuente de, oye, quiero conseguir más tráfico, menos ahora mismo con la IA generativa, ¿no? Que en el propio buscador para muchas de estas consultas ya te las responde sin ir a ningún blog, pero sí que nos interesa para demostrarle a Google que nuestro negocio es experto en las áreas de los servicios que ofrece. Es decir, tú puedes tener una pestaña de ortodoncia invisible o ortodoncia para niños. Pero si además creo contenido informativo hablando de estos temas, Google nos va a tener más en consideración porque va a saber que no damos el servicio, sino que además, pues sabemos de lo que hablamos. Y para ello tenemos dos herramientas que nos van a venir muy bien, ¿vale? Para toda la parte del blog. La primera nos va a ayudar con el enlazado interno, ¿vale? El enlazado interno es muy importante en el blog, en una página web como tal. ¿Por qué? Porque por un lado mejora la experiencia del usuario. Si nosotros como usuario tenemos enlaces a mano para ir pasando entre las distintas secciones, vamos a pasar más tiempo en la web porque vamos a encontrar aquello que necesitamos. De la misma manera, ayudamos a distribuir lo que se conoce como link juice o fuerza de autoridad, ¿no? Que es, oye, esa autoridad que normalmente llega a las secciones principales de la web, nosotros la podemos distribuir hacia otras zonas que también queramos posicionar.
Ayuda a la indexación, evidentemente, porque al final Google no deja de ser un bot que va recorriendo enlace a enlace. Entonces, cuanto mejor estén conectados los enlaces, mejor recorrerá todo nuestro sitio web. Refuerza las palabras clave y le da más autoridad a esas páginas que nosotros queremos posicionar. Aquí os quiero mostrar un ejemplo real de otro de nuestros clientes, en este caso una empresa de mudanzas. Y esa URL, ¿vale?, que he destacado, es una URL de un artículo del blog sobre cómo desmontar un mueble sin utilizar, que no tenga tornillos, ¿vale? Vale, si podéis ver, hay un incremento, ¿vale?, del 94%, y también se puede ver una gráfica como que ese artículo llevaba varios meses prácticamente estancado y de repente da un subidón tanto en clics como en impresiones, ¿vale? ¿Y cuál fue el cambio que nosotros hicimos en ese artículo del blog para que Google de repente lo tuviera más en consideración? Pues básicamente incluir varios enlaces internos desde otros artículos relacionados. Pueden estar relacionados por la temática, pueden estar relacionados porque en ese artículo en concreto se menciona algo del artículo en cuestión y demás. Entonces, aquí tendríamos dos opciones. Podríamos ir artículo por artículo, leyendo todo el artículo y diciendo, vale, creo que aquí puedo poner un enlace hacia ese artículo, pero sería un trabajo manual muy repetitivo y muy tedioso. Entonces, para ello tenemos una herramienta como esta de aquí, que es un plugin de WordPress, ¿vale?, que se llama Link Whisper. Es un plugin freemium, es decir, tiene su parte gratuita y su parte de pago, pero nosotros usamos solo la gratuita, ¿vale? Con la gratuita tenéis más que de sobra. Y en este caso, mola mucho la herramienta, porque, vale, aquí, perdón, que me lo había saltado. Estos son algunos de los artículos desde los que habíamos enlazado hacia el artículo en cuestión, ¿vale? Que son artículos pues prácticamente nuevos, pero que al mejorar todo lo que es el enlazado interno, ayudamos a que Google vuelva a pasar por esos artículos y los tenga más en consideración. Y lo que os comentaba de esta herramienta, que mola mucho, pero creo que lo pongo por aquí mejor, ¿vale?, para que lo podáis ver mejor, es que te puede generar esos enlaces contextuales analizando él solo todo el contenido del artículo, ¿vale? Eso mola mucho porque nos ahorra tener que ir nosotros uno por uno. También nos permite, por ejemplo, integrar el propio Google Search Console, ¿vale?, que es esa herramienta de Google que recopila todas las consultas por las que aparece nuestra página web para generar recomendaciones de, oye, creo que este artículo podría enlazar bien con este y te muestro en qué sección en concreto del blog puedes hacerlo, ¿vale? Entonces nos agiliza muchísimo el trabajo. Aquí podéis ver algunas de esas funcionalidades que os comentaba. Añadir enlaces en contenido existente, editar la frase o crear enlaces automáticos a partir de ciertas palabras clave. Por ejemplo, si vosotros tenéis ciertas palabras clave que sabéis que se van a repetir a lo largo de todo el contenido de vuestro sitio web, por ejemplo, si yo tuviera esta empresa de mudanzas, ¿no?, y quiero potenciar mudanzas de Málaga a Granada, pues cada vez que aparezca la palabra clave mudanza Málaga-Granada, pues automáticamente que enlace hacia ese artículo, ¿vale? De esa manera, cada vez que lo detecte, lo va a poner por sí solo. Algunas preguntas que os podéis hacer respecto a esto es, vale, ¿cuántos enlaces internos necesita cada post? Aquí la palabra mágica es depende, ¿vale? A lo mejor con un parche va bien, con otros no. Siempre que tenga sentido, se le puede poner. No es una cuestión de sobreoptimizar y decir, le voy a meter a este artículo 80 enlaces y va a ir bien. No, es una cuestión de que cada vez que aparezca una frase o una palabra que tenga sentido con un artículo, pues que se ponga, y si se puede poner de manera automática, mejor. Y la segunda pregunta que se suelen hacer es, oye, ¿y esto siempre surge efecto? ¿Cada vez que mejoramos el enlazado interno siempre sube? No, la verdad es que no. Hay veces que habrá que hacer otras cosas, pero bueno, es una acción gratuita que la podemos hacer con esto en relativamente poco tiempo y como ya habéis visto, cuando surge efecto lo hace bastante bien.
Ahora os quiero explicar otro punto clave que también es muy importante en el blog y que ayuda a mejorar las posiciones de esos artículos, que es la actualización de contenido, ¿vale? A Google le gusta mucho que actualicemos el contenido de nuestros artículos y que no estemos siempre creando y creando artículos nuevos. ¿Por qué? Porque si actualizamos un contenido, Google sabe que ese artículo va a seguir siendo relevante para el usuario, ¿no? Si yo creo un artículo de tendencias de diseño web en 2024 y ahora estamos en 2025, mejor que crear uno nuevo es actualizar ese mismo artículo que ya está indexado, que ya tiene autoridad, que ya tiene enlaces internos. Simplemente actualizo el contenido para que siga siendo relevante. Una forma que usamos nosotros para actualizar este tipo de contenido, sobre todo cuando es un contenido más evergreen, es decir, que el de diseño web, por ejemplo, es relativamente fácil de actualizar porque cada vez salen nuevas tendencias que las podemos incluir. Pero, por ejemplo, en algunos artículos en los que a lo mejor el precio o la hora de hacer una mudanza no ha cambiado de un año para otro, dices, ostras, ¿y qué le meto nuevo, no? Si esto sigue siendo lo mismo que había antes. Este artículo, no sé si se ve bien, ¿vale? Pero es del 14 de junio de 2024, hace casi un año. Y estaba también prácticamente estancado. No tenía visitas, las impresiones totalmente paradas y de repente, ¡pum!, las impresiones empiezan a subir. Y el único cambio que hicimos para actualizar el contenido fue empezar a meterle infografías, ¿vale? Las infografías antes en los blogs se usaban mucho, pero te llevaba mucho tiempo. O sea, crear una infografía, aunque utilices Canva o cualquier herramienta, crear infografía es un trabajo laborioso, ¿vale? Pero hay una herramienta que mola mucho, que es Napkin, ¿vale? Que también es gratuita, ¿vale? Y no sé si os habéis dado cuenta, pero a lo largo de toda la presentación he ido poniendo infografías como esa, como esta, como esta o como esta. Todas están creadas con Napkin, ¿vale? Entonces simplemente le puse unas instrucciones de texto y yo creo que tardé en crear todas 2 minutos o menos. Y quedan bastante guay. De hecho, por eso las he incluido, ¿vale? Esta, por ejemplo, también está hecha con Napkin, ¿vale? Y como os comento, me he ido muy para atrás, la verdad. Ahí está, ¿vale? Es freemium. Podéis editar el estilo, ¿vale? Porque lo que va a hacer Napkin es, vale, tú dame una línea de texto, un párrafo o un artículo completo, lo que tú quieras. Os recomiendo ir párrafo por párrafo, ¿vale? Para que la infografía tenga más sentido. Y va a decir, vale, pues a partir de todo este texto te genero una infografía. Estas infografías, los diseños van cambiando. Y puede que haya una que la estructura de la infografía os guste, pero el diseño no, ¿vale? No os preocupéis porque permite editar tanto el estilo como el contenido. Entonces no es algo que se vaya a quedar chafijo. Tú dices, vale, este me gusta, pero le voy a cambiar el estilo, le voy a retocar un par de cosas y para adelante, ¿vale? Os ahorra muchísimo trabajo. ¿Veis? Ahí está el editor, ¿vale? Vosotros le seleccionáis todo el contenido y lo de abajo ya os genera de manera automática la infografía. Luego lo podéis exportar en JPG, PNG, etc. Es verdad que la versión gratuita tiene una pequeña marca de agua, pero vamos, se puede quitar sin problema. Vale, pregunta frecuente sobre esto. ¿Cuántas infografías necesita cada artículo de texto? Aquí volvemos a lo mismo de antes. Los que tengan sentido. No es una cuestión de más mejor, sino siempre que tenga sentido lo podemos poner. ¿Siempre surte efecto? No. Hay veces que no, pero bueno, la cuestión es ir probando, ¿no? Y si podemos probar rápido, mejor que mejor. Vale, pasamos a la siguiente herramienta que esta mola mucho, ¿vale? Es a Google lo que más le gusta con diferencia es que resolvamos la intención de búsqueda del usuario, ¿vale? Es decir, si un usuario busca una calculadora, no le des un párrafo de 3000 palabras. El usuario quiere una calculadora, ¿vale? Si quiero descargar un vídeo de YouTube a MP4, lo que quiere el usuario es eso, ver un cajetín en el que ponga la URL y un botón de descargar MP4, ¿vale? Aunque eso no se puede hacer, pero bueno, algunos lo hemos hecho, ¿no? Pero se entiende. Vale.
No sé si os ha pasado, pero yo cuando me dedicaba a hacer páginas web, pues yo no tenía conocimientos ni de programación, casi ni de diseño, ni nada. Era más bien un implementador, ¿vale? Yo cogía plantillas y en función a lo que necesitaba el usuario, pues iba haciendo lo que podía. Pero seguramente los que trabajéis haciendo páginas web, sepáis que a veces el cliente quiere algo muy concreto. Y cuando quiere algo muy concreto tenemos la opción de me voy al repositorio de plugins y busco algún plugin que con suerte será gratuito, ¿no? Y que me haga el apaño. O, yo qué sé, busco por internet, pero muchas veces no le podemos dar la solución que el cliente quiere, ¿vale? Esta herramienta os va a ayudar mucho a eso, ¿vale? Es una herramienta que se llama WebSim, websim.ai, y puede parecer que la herramienta no tiene nada, pero es porque es un lienzo en blanco, ¿vale? Es un lienzo en blanco en el cual en el menú de la parte izquierda os permite elegir el modelo del LLM que queráis utilizar, ¿vale? Puede ser los de OpenAI, pueden ser los de Sonnet, el que vosotros queráis, ¿vale? Y a partir de ahí, tú le puedes ir diciendo, vale, quiero que me crees, yo qué sé, una calculadora de presupuestos, ¿no? Y los precios que vas a tener que calcular son para diseño web one page, diseño web corporativo y tienda online. Este va a ser el rango de precios y en función a eso os va a crear cosas totalmente a medida. Y luego os va a dar el código directamente en HTML para que vosotros lo podáis poner en vuestro WordPress, ¿vale? Os vais a WordPress, creáis una nueva página y le pegáis el código HTML. Otra cosa que mola mucho es que para cada iteración que tú le vas haciendo, te va guardando el histórico, ¿no? Imaginemos, yo le doy la primera instrucción, que es la del presupuesto. Luego le digo, vale, pues ahora el presupuesto quiero los bordes rojos y, yo qué sé, una sombra en gradiente, ¿no? Y me la hace. Y me guarda todas las versiones. Entonces, si por lo que sea yo quiero volver para atrás, es tan fácil como cargar una versión anterior y aquí no ha pasado nada. Aquí tenéis algunos ejemplos que ha hecho mi socio, ¿vale? Que mi socio le da muchísima caña a WebSim. Y, por ejemplo, ha hecho una herramienta que es un tarot, ¿vale? Un tarot, un tarot de SEO, ¿vale? En el que vas eligiendo cartas con diseños de tarot y te va saliendo, pues yo qué sé, el update de Google o te viene, yo qué sé, el hacha de AdSense. Son fricadas que hace él, que no sabe nada de código y en un momento se las monta. O a lo mejor montó esa calculadora de presupuestos para un hotel rural, ¿vale? Que perfectamente podría estar hecho por un programador o alguien que realmente sepa código. O algunas herramientas que utilizamos nosotros en la agencia para simular el tráfico de las fichas de Google Business Profile, ¿vale? Porque las fichas de Google, cuando tú vas al panel de administrador, las estadísticas que te da están muy limitadas, ¿vale? Porque Google entiende que el que lleva una ficha de negocio a lo mejor no tiene muchos conocimientos técnicos. Pero si tú te vas a descargarte esos datos en un CSV, tú accedes a muchísimos más datos. Pues él en un momento montó una herramienta, ¿vale? Sin saber nada de programación, que tú le vuelcas ese archivo y te monta un dashboard, ¿vale? De analítica completo en el cual puedes ver visitas, reseñas, histórico de 18 meses, una auténtica locura. Y algunos os podéis estar preguntando, vale, ¿y cómo exporto esto en WordPress? Pues como os comenté, ¿vale? Súper sencillo, porque la herramienta os va a dar el código ya hecho. Puede ser el código en HTML, en el CSS, lo que queráis, ¿vale? Entonces es tan fácil como cojo ese código, lo meto en el editor de WordPress y a funcionar. ¿Tiene limitación de uso? Sí, la versión gratuita nos va a permitir hacer cosas muy, muy complejas, ¿vale? Pero si para eso necesitáis algo más complejo, podéis contratar un mes algún plan de pago y luego ya pues seguís usando la gratuita. Y por último, una herramienta que para los negocios locales es muy, muy útil, ¿vale? Esta herramienta la ha hecho mi socio usando WebSim. ¿Vale? La herramienta que os he mostrado, pues él ha creado esta herramienta que es una extensión de Google Chrome. Es decir, con la herramienta anterior no solo podéis hacer cosas para la página web, podéis hacer lo que queráis. En este caso, él hizo esta extensión en Google Chrome que sirve para analizar las reseñas desde un punto de popularidad bastante profesional. Y esto es algo muy útil, ¿por qué?
Porque la gran mayoría de los negocios se piensan que las reseñas es un factor cuantitativo, es decir, cuantas más, mejor. Si mi competencia tiene 100, yo quiero 110. Y se olvidan de que en realidad es un factor cualitativo. A Google no le interesan negocios con más reseñas, le interesan negocios con muy buena reputación y que de manera constante vayan consiguiendo nuevas reseñas con muy buena nota. Entonces, una herramienta como esta nos viene muy bien porque, por un lado, nos da, o sea, nosotros cogeríamos todas las reseñas de un negocio, en este caso nos vamos a la ficha, le das a analizar, ¿vale? Y se va a poner a analizar todas las reseñas, perdón, de ese negocio. Y te va a sacar los aspectos positivos, por ejemplo, en este caso es, si no me equivoco, de un colegio, ¿vale? Que ahora los colegios se van a quedar sin reseña, pues mira, esto les vendría bastante bien. ¿Por qué? Porque te dice en una sola pestaña todo lo positivo que han dicho en todas las reseñas que te han puesto, ¿vale? Entonces, algo parecido a lo que hace Amazon ahora con algunos productos que tienen muchísimas reseñas, que en la parte de arriba te pone un pequeño resumen con todos los textos de todas las reseñas. Otro punto muy interesante que tiene esta herramienta es que te da una hoja de ruta con tareas accionables. Es decir, vale, pues mira, de todo lo que he detectado, de todas las reseñas que te han puesto, creo que lo primero que tendríais que trabajar para seguir mejorando es, por un lado, trabajar la parte del trato a los estudiantes, ¿no? Y dice, prioridad alta. Un padre ha expresado insatisfacción con el trato que recibió su hijo. Es importante revisar los protocolos de interacción con los estudiantes y asegurarse que todos ellos reciban un trato justo y respetuoso, ¿vale? O sea, que en un momento ha sacado algo que se lo podríamos trasladar a nuestro cliente, en este caso el negocio local, o si el negocio es nuestro, pues perfecto, para que tomen medidas y esto se pueda mejorar y que no se quede en una simple nota, ¿vale? También nos da análisis de tendencias e impacto, tanto tendencias temporales, esto es muy negocios de temporalidad alta, por ejemplo, en el sector de la restauración es muy normal que en agosto la nota media baje. ¿Por qué? Porque tienen más faena, por lo tanto el servicio suele ser un poco peor, ¿vale? Entonces, para ese tipo de negocios va muy bien. Y también el impacto que está teniendo la reputación en todo lo que es el negocio. Algunas reseñas que son denunciables. Esto es muy útil porque algunas de las reseñas que nos entran puede que por un lado no sean legítimas porque la ha puesto la competencia, alguien con mala intención y demás, pero también hay reseñas que son legítimas, pero aún así las podemos denunciar para que las quiten. Para eso la herramienta nos dice en este caso que por el texto que tiene la reseña, la podríamos denunciar por intimidación, ¿vale? ¿Por qué? Porque en este caso, pues se ha venido arriba la persona que lo ha puesto y a pesar de que tenía razón en expresar su inconformismo, lo ha hecho de una manera... Entonces, podríamos estar quitando de en medio una reseña con posiblemente tuviera una estrella, ¿vale? Que son las peores porque son las que más te bajan la nota media. Luego tenemos hitos, ¿vale? Imaginemos que nuestro negocio tiene un 4,6 y queremos pasar a un 4,7. Pues la herramienta te dice cuántas reseñas de 5 estrellas necesitas para que te suba la nota media. Que esto al principio, cuando tienes pocas reseñas, pues lo puedes calcular a ojo, pero imagínate, cuando tienes 300, 400 y demás, se vuelve un caos. Pues la herramienta te lo calcula de manera automática. También te genera automáticamente un informe para que se lo podáis pasar directamente al cliente y se acabó. Es todo. No, perdón, había una que la tuve que quitar porque por lo visto no se puede poner QRs, aunque he visto otra que sí lo tenía, pero nada, es básicamente para deciros que la herramienta esta que ha hecho mi socio Edu, ¿vale? Que la ha hecho con WebSim, es de pago, pero le conseguí convencer para que pues todos los que estuvierais aquí, pues por lo menos tuvierais 1 o 2 meses para probarla y trastearla gratis, ¿vale? Lo que pasa es que no pude poner el QR, o sea, que los que lo quieran, sin problema, luego me lo piden y les paso el enlace para que se la descarguen. Y ahora sí, gracias. ¿Estas preguntitas? Bueno, sí, si tienen, claro. ¿Tenéis alguna pregunta? Bueno, muchas gracias por
La ponencia es súper interesante. Yo quería preguntar, este ejemplo que has puesto sobre un artículo que era antiguo, ¿no? De junio, creo, y que de repente cuando publicaste la infografía empezó a subir. En particular, ¿subió simplemente por añadir las infografías o se analiza de alguna manera el contenido de la infografía? No, me explico, es que tengo algún cliente que publica muchas veces artículos en los que únicamente tiene la imagen de la infografía. Entonces no sé si hay capacidad de analizar lo que hay dentro en plan contenido, ¿no? Sí, bueno, de hecho Google desde hace varios años, antes del boom de la IA y todo, ya tenía herramientas que pueden analizar imágenes. De hecho, si tú te vas a Google Visión, tú le puedes cargar cualquier imagen y te la analiza, ¿no? El contenido que hay dentro. Entonces, se sabe que Google puede detectar cuál es ese contenido y en este caso, claro, si creas una infografía que tenga sentido, pues eso no es simplemente rellenar el texto con imágenes de un banco de imágenes, por ejemplo, sino algo que al usuario, conforme esté leyendo, al verlo luego en formato visual, pues le ayude a la lectura. Entonces, eso sí Google lo entiende como algo positivo. Es bueno, vale. Y muy rápidamente, este WebSim que decía, ¿cómo se escribe ese SIM? Claro, es web como web normal, SIM como tarjeta SIM, punto AI, ¿vale? Perfecto. Muchas gracias. Tampoco voy a poner el enlace. ¿Alguna pregunta más? ¿Como cloud? Pues la verdad no te sabría decir, porque esa en concreto, el que la utiliza todos los días es mi socio. Por eso la he querido traer porque digo, tío, es que él no tocaba ni una línea de código ni de diseño. O sea, él para el diseño es horrible, la peor persona del mundo, ni el Paint. Pero cuando veo cuando hace estas cosas, digo, tío, es que ya es que no hay realmente excusa. Es simplemente preguntarle, le vas preguntando y claro, te tienes que tirar rato porque son muchas versiones, pero es normal. Si tú estás haciendo una página web, tampoco te va a salir a la primera. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Otro, y como tengo un calle con solo